El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y le dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible sobre todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose los sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que está construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy tenemos en el pasaje evangélico esta situación en la cual podemos ir descubriendo hasta cierto punto qué tanto le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque se nos dan el ejemplo de personas que no son propiamente israelitas, en las cuales Dios ha hecho su favor. Y es porque han creído en los hombres de Dios. Primeramente, la primera mujer que nos narra el Evangelio es una mujer de Sarepta, en donde pues iba pasando el profeta Elías y le dice: mujer, dame de comer. Y pues esta mujer le dice: ay, Señor, mira que no tengo más que una medida de harina y una medida de aceite, pues voy a hacer unos panecitos para mí, para mi niño, y pues vamos a esperar la muerte. Y hasta el profeta le dice así como que: bueno, está bien, haz lo que me dices, pero antes hazme un pequeño panecito a mí, que si tú me lo haces, tu ollita de harina nunca se acabará, ni tu alforja de aceite se secará, hasta que Dios mande la lluvia sobre la tierra. Cree en el profeta, le hace el panecito, y pues esta mujer tuvo con qué mantenerse durante todo ese tiempo. En el otro pasaje, que es el que escuchamos el día de hoy en la primera lectura, Naamán, todo un general famoso, importante para su pueblo de Asiria, pues que iba a ir allá a un pueblito pues muy pequeño. En este tiempo es cuando se da la destrucción del reino del norte por los asirios. Y pues cuando vieron el reino del sur dijeron: no, como que esto no tiene importancia, y no lo conquistan. Porque pues pequeñas ciudades allá trepadas en la montaña, ¿quién las iba a pelar? Pero es así de que va este hombre y va con el hombre de Dios y le dice, pues ni siquiera lo ve. Le manda a decir: pues ve y báñate allá en el Jordán. Y es precisamente el enojo de Naamán. Él quería llegar con el hombre de Dios, que le diera pues toda una lista, como si fuera una receta mágica. Y le dice: báñate en el río. Y pues bueno, a comparación de los grandes ríos de Asiria, que es el Tigris y el Éufrates y toda esa vegetación que hay en donde confluyen estos ríos, pues tanto es así que muchos científicos dicen que posiblemente ahí es donde se narran los pasajes de
el jardín del Edén, porque es una exuberancia vegetal prácticamente en medio del desierto. Entonces, pues allá esos grandes ríos que le dan vida a toda esa población, a comparación de el río Jordán. Y luego, pues si los que han ido a Tierra Santa dicen que hasta huele mal, porque pues no tiene mucha afluencia de agua y es más el agua que se queda medio estancada que la que está fluyendo. Entonces, pues cómo ese río, ha de haber dicho el profeta, pues cómo este río chafa me va a sanar. Y es ahí la prudencia de su siervo que le dice, oiga Señor, pero si le hubiera dicho, pues escale el monte más alto y traiga el pelo el ojo de un leopardo, usted lo traería. Pues qué mal le hace meterse a bañarse 7 veces al río. Y le gana el favor. ¿Por qué? Porque cree. ¿Y por qué el Señor habla de estos pasajes en la sinagoga? Por la falta de fe de los fariseos, por la falta de fe de los escribas, por la falta de fe de los doctores de la ley, que como hemos estado escuchando ya desde la semana pasada, nos hablan de pedir las señales. Y podríamos decir, bueno, el pueblo de Israel se podía justificar. ¿Por qué? Pues, ¿cómo nace el pueblo de Israel? Pues del nacimiento de un hijo de un viejito que tenía 90 años y su viejita tenía también 90 años. Entonces, ¿cómo un par de viejitos de 90 años tuvieron un niño? Y luego va el Señor y le dice, pues mira, ya te di al niño, ahora ve al monte y sacrifícamelo. Y ahí va Abraham. Y después le dice, no, ya veo que eres un hombre temeroso de Dios. Y de este hijo, Isaac, nacen 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob, que es el menor, que le cambia la primogenitura al mayor por un plato de lentejas, y cuando se entera Esaú de que pues ya le fue a pedir la bendición a su papá, se enoja y tiene que salir huyendo. Y allá tiene 12 hijos, bueno, 11. El menor, pues los hermanos que eran medio celosos, pues le dicen al papá, pues se lo comió una fiera. ¿Y cuál se lo comió la fiera? Lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero Dios se vale de eso para que cuando venga el tiempo de hambre, Israel pueda sobrevivir. Y pasan 300 años, llega un faraón que no conoció a José y pues empieza a esclavizar a los hebreos. Y pasarán otros 300 años. Y después vendrá un hebreo, Moisés, que hace esas grandes obras. Separa el mar en 2, saca agua de la piedra de un desierto, levanta su vara y el pueblo vence. Después le pasará la estafeta a uno de sus discípulos, que va a ser Josué, que va a empezar a dar vueltas por las murallas de Jericó y se van a venir abajo, y pues son grandes obras las que hace Dios. Entonces pues podríamos hasta justificar, ellos querían ver esa gran obra, pero a diferencia de los pasajes anteriores, era la fe lo que los movía, y ellos pedían la prueba para tener fe. Por eso el Señor les dice, miren, que los extranjeros, los paganos, son los que obtienen los favores de Dios por su fe. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? ¿Tenemos la fe de ese sirio Naamán, que puede tener la confianza de que si va con el hombre de Dios se va a sanar? ¿Tenemos la fe de esa mujer de Sarepta, viuda con un hijo pequeño, que sabe que va a morir de hambre, y a la voz del profeta, pues ella se quita su única seguridad, porque ¿quién le aseguraba que realmente
la ollita no se fuera a vaciar y la jarrita de aceite no se fuera a secar. Nadie, pero ella cree y lo hace. Y el Señor ahora nos pide que vivamos su voluntad, que nos dejemos abandonar en sus manos. ¿Lo dejamos hacer? ¿Tenemos esa fe o también estamos como los fariseos pidiendo señales para creer? Y el Señor, pues si le pedimos las señales, nos las va a dar. Estaba en un tema con un grupo de jóvenes escuchándolos porque ellos lo estaban dando y no me acuerdo qué sacerdote dijeron, porque dijeron el nombre, nomás que ya se me olvidó, de un sacerdote que estaba de que si se ordenaba o no se ordenaba, y así como que dice, ay Señor, pues es que no sé si me ordene o no me ordene, siendo diácono, para hacerse ya sacerdote. Y pues dice, bueno Señor, mira, no quiero dudar de ti, pero si me mandas una rosa amarilla, yo me ordeno. Y ándale que al día siguiente un niño va y coge del ramito de la Virgen una rosa amarilla y le va, Padre, se la regalo. Y pues este hombre nada más ve la rosa amarilla y dice, Señor, ya sé lo que quieres. Otro caso, mexicano, que no se ordenó ni siquiera en México porque había sido artista, José Mujica, pues que ya está también para que hiciera sus votos perpetuos y pensar en su ordenación diaconal, y pues él siendo artista y habiendo llevado una vida de pecado, pues empieza así como que, pues Señor, ¿realmente tú me quieres para esto? ¿No me quieres para esto? Mira Señor, si tú me das una rosa blanca, un clavel rojo, yo me ordeno. Y pues da la casualidad que se acercaba el 15 de septiembre. Estando en Perú, pues allá el día de la independencia es otro. Y pues uno de sus hermanos va y le lleva un ramito y le dice, ay hermana Fray José, mire que me acordé que es la independencia en su país. Y pues mire, le traigo este pequeño ramito de flores con los colores de su bandera para que se acuerden. Oh sorpresa, una rosa blanca, un clavel rojo y pues bueno, de esas hierbitas que siempre traen los arreglos florales. Y es precisamente de este hombre ir al sagrario a llorar por su falta de fe. Y bueno, pues una de las canciones más románticas de habla hispana es gracias a él, porque fue su regalo de uno de sus amigos, Agustín Lara, solamente una vez, que fue el regalo a ese hombre que se ordenaba sacerdote. Por eso dice, solamente una vez se entrega el alma, y hay campanas que suenan en el corazón, las campanas de la iglesia y las campanas de la hora del sacrificio, la verdadera hora del amor. Y es precisamente la confianza en Dios. Podemos a veces tener nuestras dudas, podemos pedirle pruebas al Señor, pero que la fe siempre sea lo que nos guíe. Por eso el pueblo tenía sus reservas a Jesús, porque no veía grandes obras, aunque veía las obras de Dios. ¿Por qué? Pues lo reconocemos cuando va precisamente Nicodemo a verlo de noche. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que ellos veían no el área espiritual, sino querían ver la destrucción de Roma, la liberación de Israel. Y es por eso que el Señor les dice que necesitan esa fe, que tienen que tener la fe de esos hombres que no son del pueblo de Israel, pero que le ganan el favor a Dios.
Así que también nosotros tratemos de decir como ese hombre del Evangelio, porque ciertamente muchas veces creemos, pero nos falta la fe. Por eso es importante decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y es así como vamos realmente a ir teniendo esa fe. Porque sí, es un trabajo de nosotros el ir creyendo en Dios, pero también es un don de Dios. Entonces aquí es ese, como dicen los americanos, ese 50-50, 50% la gracia de Dios y 50% también nuestro esfuerzo de realmente abandonarnos en las manos de Dios. Y dirán, Padre, pero ¿qué es la fe? Y la definición más simple y más hermosa que he escuchado es la amistad con Dios. Dios nos ama, pero eso no quiere decir que sea una amistad, sino cuando nosotros le correspondemos, se convierte en amistad. ¿Y qué tenemos que hacer para corresponderlo? Asistir a misa, tener nuestros momentos de oración y sobre todo, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que nos dice San Juan. ¿Cómo me dices tú que amas a Dios que no ves? Si no amas a tu hermano al que ves. Porque el amor a Dios se demuestra en nuestro amor al prójimo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta capacidad de amar como Él nos ama, para que siempre podamos dar testimonio de Él ante el mundo que cada vez más se está olvidando de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y continuamos con nuestra celebración.